buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Desde finales, o para ser más preciso, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, el Medio Oriente y también el Lejano Oriente se han convertido como en focos, en puntos centrales de las noticias. Hay muy pocas veces en que algo que acontece en el Medio Oriente no ponga en riesgo la paz mundial. Por eso es que con tanta frecuencia nosotros conversamos con diferentes invitados la situación y lo que acontece en esa parte del mundo que incluye Asia y el norte del continente africano. Para eso, para hablar de lo que acontece en el Medio y el Lejano Oriente, para conversar de lo que está sucediendo en países que en alguna medida pueden afectar la estabilidad mundial, hemos invitado a un viejo amigo de esta casa que este año no lo habíamos tenido, a Daniel Álvarez, y no lo habíamos tenido por sus compromisos en la Universidad Internacional de la Florida. Pero lo prometo que ahora que estamos en vacaciones de verano, pues lo vamos a tener con más frecuencia. Daniel, gracias. Un placer estar aquí, un privilegio estar contigo. Gracias, Daniel. Daniel, muy rápidamente, porque el tiempo es corto y los temas mucho. Egipto. En este momento una crisis constitucional enorme, una contienda muy reñida entre el candidato de la hermandad musulmana, Morsi. Ellos dominan el parlamento, tienen su candidato. Morsi se estima que tiene un 52% de estas últimas elecciones presidenciales, la segunda ronda, y Chafki, que es el candidato, vamos a decir, que preferiría la jerarquía militar, y muchos dentro de Egipto, particularmente la clase de negociantes. Y tal vez Occidente también. Lo que Occidente preferiría a Chafki. Sí, él fue el último primer ministro de Mubarak, antes que Mubarak fuera sacado del poder. Que es sorprendente, nadie esperaba que este individuo, después del rechazo que hubo con Mubarak, que pudiera tener un 51% del voto. Eso es lo que se estima. Pero no puede ser eso parte de la maquinaria electoral de Mubarak, o sea, claro, los controles, los mecanismos que la gente de Mubarak tenían en la sociedad. Obviamente, tú no puedes en cuestión de meses, ¿no?, de la primavera árabe, que estamos hablando, contamos en meses, no en años, Pedro, sacar a toda esa camarilla. Hay un endiamaje ya montado por muchos años, por décadas, y esa gente estaban detrás de bastidores y sabían cómo manipular el poder. Fíjate si es así, de que no el organismo que tiene que declarar quién ganó ha pospuesto la declaración. Esperemos de que esta declaración, al momento que nuestro programa está en el aire, que puedan ellos entonces saber quién. Ahora, Daniel, hay un aspecto que llama la atención y preocupa. Sorprendente. Y es la capacidad de la Junta Militar de hacer que el Tribunal Supremo declarara la necesidad de realizar nuevas elecciones legislativas. Es increíble. No, y ha declarado el Parlamento ilícito, ilegítimo, una cosa sorprendente. Claro, eso es un golpe tremendo a la hermandad musulmana que siguen controlando ese país. Totalmente. Y nosotros, de cierta manera, estamos implicados en ese control, porque le damos más de $1 billón anuales a los militares. Cuando dicen nosotros, dice Estados Unidos. Sí, ellos dependen de $1 billón anuales a esa maquinaria militar. Es una cosa sorprendente. Es más, ya están diciendo que ellos van a jugar un papel en la nueva Constitución. Van a redactar, van a ser parte del grupo que redacte la nueva Constitución, y quieren ejercer un poder sobre el presidente hasta el punto que el presidente no va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas va a ser un Estado dentro de un Estado. Una cosa totalmente sorprendente. Nadie, ni afuera ni dentro de Egipto, se esperaba. Bueno, de cierta manera, algunos egipcios sí sabían, algunos nosotros sabíamos que los militares tenían ese poder, que no se podía confiar en ellos. Pero bueno, se ha dado a lo descarado, como decimos aquí en Miami. A lo descarado. Quieren controlar el destino de Egipto todavía. Es una especie de golpe de Estado técnico. Correcto. Desconocer las elecciones legislativas, decir que ellos tienen que formar parte, sin ser elegidos, de un comité para elaborar la próxima constitución del país, es un golpe de Estado técnico, y la secretaria de Estado Clinton pues expresó preocupación por esta situación. Hay que decirlo, el gobierno de Estados Unidos está preocupado por la acción que los militares puedan desarrollar en Egipto. Sí, no, muy preocupado. Déjame decirte de que en varios programas, no en este obviamente, no he estado aquí, pero en otros programas a nivel nacional, yo he dicho desde el principio que los militares no se puede confiar en ellos, porque estamos hablando décadas de control desde
del 52, del golpe de Estado de Nasser, los militares han tenido una influencia enorme. Todos los líderes de Egipto han pasado, han sido sacados, no han salido de los rangos militares. Así que, de cierta manera, país, Daniel, sin tradición democrática. Claro, no había instituciones democráticas, era ingenuo para nosotros pensar de que ellos no iban a soltar las riendas del poder. Ahora, Daniel, ¿hasta qué punto Mursi, que representa una agrupación con un historial de violencia, aunque dice que se ha reciclado y que tiene otras proyecciones, hasta qué punto Mursi va a ser fiel a la naturaleza verdadera de la hermandad musulmana, que es un aspecto importante? Sí. Es también una agrupación transnacional, sí. No solo está circunscrita a Egipto, o sea, preocupa. Pero Mursi, Pedro, no es parte del círculo interior de la hermandad musulmana. Él pertenece, pero no es el círculo íntimo, como decimos, ¿no? Pero responde, pero tiene que responder a ese partido, a esos puntos de vista, a las proyecciones que el liderazgo de ese partido imponga. Sí, pero es que no podemos pensar en términos de la hermandad musulmana hace 30, 40 años. La hermandad musulmana, ¿tú crees que ha evolucionado la hermandad musulmana? Totalmente, es un grupo mucho más pragmático. Lo que me preocupa a mí, que si los militares fuerzan una nueva revolución egipcia, sea extremista, se radicalice. Es porque los radicales siempre han dicho que los militares nunca iban a soltar el poder, y el ala más militante y más radical se separa de la hermandad musulmana. Y si ustedes están viviendo un mundo de ilusión, queriendo trabajar dentro del sistema, es decir, dentro del sistema electoral, del sistema constitucional, ¿no?, de Estado de Derecho, ¿qué pasa? Si los militares se aferran al poder, Pedro, ¿qué pasa? ¿A quién justifica? A los radicales. Se los dijimos a ustedes que trabajar con esta gente no se puede. La única forma de trabajar con ellos es por medio de la acción violenta radical, el islamismo radical. Eso me preocuparía. A todos debe preocuparnos enormemente una radicalización de la hermandad musulmana. ¿Cuál es la corriente más radical del islamismo egipcio? Bueno, es que dentro de la hermandad musulmana ha habido facciones. Hay facciones mucho más radicales, de ahí sale Al-Qaeda. Y hay facciones mucho más pragmáticas. Mursi pertenece a la facción más pragmática. Dentro de la periferia de la hermandad musulmana, fuera de ellos, no afiliados necesariamente con ellos, obviamente existen estos grupos radicales que responden a la ideología, por ejemplo, de Sayyid Qutb, de Maulana Maudidi, pakistano, que habla del jihad. Son grupos realmente extremistas. Violencia. Ellos dicen, no podemos trabajar dentro del sistema porque el sistema está inherentemente corrupto, por lo tanto hay que derrumbar ese sistema completamente y establecer una ley sharia, un sistema islámico, etcétera, etcétera. No, la agenda de Al-Qaeda. Ese es el grupo que no puede permitirse ni el occidente ni los egipcios que llegue al poder por medio de la radicalización, y lo que están ayudando a que ese grupo pueda llegar al poder son estos mismos militares. Así que los Estados Unidos tienen que jugar con mucho cuidado qué tipo de apoyo y mensaje le manda a los militares egipcios para prevenir que la ala más radical, no solamente la hermandad musulmana, fuera de la hermandad musulmana, los grupos yihadistas, que están ahí, están en la periferia, pero están ahí, controlados obviamente por los militares, que puedan entonces resurgir y apoderarse de este nuevo egipcio. Muy peligrosa, yo diría, Pedro, que es la situación egipcia, muy, muy peligrosa. No se puede perder la perspectiva de que Egipto es el país más importante del mundo árabe. Es el país que en alguna medida ha sido la balanza en el conflicto palestino-israelí. Y si ese país se desestabiliza por completo o asume el control del mismo un grupo extremista radical, correcto, la situación se puede poner muy peligrosa. Muy peligrosa. Yo creo que Egipto en este momento, dado lo que estamos viendo, cuando tú ves un proceso democrático totalmente descarrilado, saboteado. Que no es democrático. Bueno, realmente hablando, salvo la excepción de los ciudadanos. Hubo votación, tú sabes, vamos a escribir una constitución, había esperanza de que pudieran brotar de la primavera árabe los cimientos de una democracia naciente, precaria, pero no que se podía dar ese fruto. Ahora en este momento todo eso está en peligro, y el que gana siempre en este tipo de crisis que estamos viviendo con Egipto son los radicales, porque los radicales siempre han dicho, no se puede trabajar dentro del sistema. El sistema está corrupto y hay que derrocarlo. Nunca se me olvida, Pedro, un manual que se llama, para mí es el testamento del yihadismo radical, de Abdullah al-Faraj, Jihad, la obligación descuidada, donde él dice, detestamos a todos los islamistas que quieran trabajar dentro del sistema, porque el sistema está totalmente corrompido o corrupto
y tenemos que destruirlo. Trabajar dentro del sistema es nosotros perder y ser parte de ese sistema corrupto. Esa gente de verdad que son odiadores de oficio, no cabe duda. Sí, pero gente como estos militares le están dando cabida a esa ideología, a que vuelva otra vez a retoñar en el suelo egipcio. Los jóvenes no van a poder permitir a un grupo radical que tiene ya, estamos hablando, décadas, ¿no?, de experiencia en el radicalismo y la violencia. Los jóvenes, los idealistas, siempre van a ser las casualty, como se dice, las víctimas. Las víctimas, las que van a ser manipuladas y utilizadas. Sí, sí, los idealistas, los jóvenes, los que se tiraron a Tahrir Square, ¿no?, a la plaza de Tahrir. Pero ahí hay un problema grave, y es una pregunta que yo me he hecho con mucha frecuencia. Hay personas como que disfrutan que sus derechos sean conculcados. O sea, ¿cómo es posible? ¿Dónde llega? Y valdría la pena que un psicólogo o un psiquiatra evaluara a esos individuos que forman o integran escuelas de suicidas, que son entrenados para cometer atentados terroristas en los cuales ellos mismos van a perder la vida. O sea, una crueldad doble, la vida de los demás y la vida propia. ¿Hasta dónde es posible de que pueda existir una sociedad donde la mujer acepte, admita y no se rebele, que haya disposiciones en contra de ella, donde tiene que actuar de una manera contraria al orden natural de las cosas, a la vida tuya? Sí, es una cosa sorprendente, pero hay que entrar dentro del mundo del yihadismo y la literatura radical islámica para darse cuenta de que, lo he dicho en varias ocasiones, vale la redundancia. Nosotros pensamos que la realidad existe al nivel tangible físico. Esta realidad es la más pequeña. Aún estos objetos dependen de un endiamaje cultural, un universo simbólico, como dicen los sociólogos, que existe en tu cabeza. Y los radicales han sido maestros de manipular ese universo simbólico, hacerte creer de que si tú explotas esa bomba inmediatamente no vas a sentir nada, primero, y segundo, vas a estar en el paraíso instantáneamente. Cuando tú crees de esa manera, todo es posible. Todo es posible. Yo creo que cuando tú aceptas esa idea es porque realmente tú eres una persona enajenada y eres una persona con problemas mentales muy serios, independientemente al mundo simbólico que te hayan generado esos conductores. De acuerdo, pero acuérdate bien, yo tuve un estudiante que fue a la Filipina a hacer trabajo idealista, era el Peace Corps, ¿no? Fundado por Kennedy en los 60, sí, el joven idealista. Los cuerpos de paz. Y él me dijo a mí de que llegó un momento de que el universo simbólico que él traía de los Estados Unidos se derrumba completamente y entonces cae en un caos existencial, un colapso existencial, y no sabía cómo rehacerse. Estuvo en cama como 6 meses. Muchacho, graduado de Yale. Pero espérate, algo que voy. Entonces me dice a mí, ¿qué es lo que sostiene a esa sociedad? La religión. Y todo se derrumba alrededor de ellos, porque los mantiene verticales, intactos, de cierta manera funcionando, pobremente, es la religión. Si tú trasladas eso al caso de los radicalismos islámicos, cuando tú ves esos jóvenes viviendo en un ambiente de violencia, de escasez, de miseria, sin oportunidad, sin esperanza de movilidad social, entonces la vida para ellos no vale nada, y esa religión le ofrece, esos manipuladores de esa religión le ofrecen esa Kool-Aid, como decimos aquí, y se lo toman como pero estoy de acuerdo contigo, y esto ya es un tema para abordarlo con un psicólogo que estuviera aquí presente. Un psicólogo te puede hablar. Pero para mí no cabe duda, creo yo, y por supuesto que es un punto de vista dispuesto a reevaluar siempre, porque no soy de personas de ideas fijas. Creo yo que las personas que se prestan a eso es porque realmente tienen un problema mental grave, que permiten ser manipulados. Porque tú sabes también, como yo, que bajo la hipnosis tú respondes lo que tú quieres responder. Nadie te puede obligar a responder lo que tú no quieras responder. Pero Pedro, ningún hombre ni mujer es una isla. Todos existimos porque dependemos de una infraestructura, no solamente física, sino psicológica, que en ese mundo no existe. Cuando esa infraestructura psicológica se derrumba o no existe, entonces tienes que llenar ese vacío de cierta manera. Y te voy a decir una cosa, yo he leído a Qutb, he leído a Farage, todos estos libros que te estoy hablando de los radicales los he leído, y te voy a decir una cosa, son inspiradores. La gente se va a sorprender y va a decir, ¿cómo es posible que Álvarez diga eso? Adolfo Hitler era inspirador. Tú lees a Mein Kampf,
te digo una cosa, Mein Kampf, inspirador ese libro. Tú dices, pero es una visión aquí de dominación, y tú te integras a esa dominación y eres parte de algo más grande que tú. Daniel, eso es lo que la radicalidad. Vamos a tener que hablar de Arabia, del mundo árabe en otro momento, terminando esto. Adolfo Hitler era inspirador, pero aquellos hombres que fueron capaces de llevar a millones de personas a las cámaras de gas tenían que tener algo insano dentro de sí mismos para permitir ser inspirados para cometer esos crímenes. Hay una patología que merece ser estudiada. Ese es mi punto. Mi punto, los que se disponen, ya sea por el nazismo, por la extrema derecha, o por la extrema izquierda, o la extrema religiosa, a cometer este tipo de actitud, y lo hemos conversado, de que aquí en Estados Unidos existen extremistas cristianos que son también capaces de cometer actos de estas características. Ahora, y estos individuos que estamos hablando, un Qutb y eso, que te digo, yo le digo, sus escritos me he quedado maravillado, Maulana Maududi de Pakistán, que es otro epicentro de radicalismo. La gente cree de egipcio, ¿verdad? Egipcio sí, pero Pakistán ha producido una serie de ideólogos radicales. Todos eran de clase media o alta. Bueno, pero las revoluciones en América Latina. Aquí en los Estados Unidos. Las revoluciones en América Latina, ¿quiénes han sido las que la han encabezado? No han sido hombres, no han sido simples obreros. El pobre no. Han sido profesionales. Ideólogos. Han sido estudiantes. Intelectuales. Han sido gente formada, bien estructuradas mentalmente. Lo que pasa es que con sus propios problemas, como tenemos todos. Pero retomando Egipto, muy brevemente para irnos a otro país importante, ¿cómo tú aprecias la situación en el futuro inmediato? Hay un impasse, ¿no? Un impasse en este momento puede llevar a un conflicto violento entre el grupo significativo que apoya a Chafki, 50%, vaya, eso son 51% se estima, y otro grupo que apoya a la hermandad musulmana. No sabemos qué parar. Uno puede parar una guerra civil o puede parar otro tipo de revolución, puede caer en la violencia, un caos de violencia enorme, que la única gente que se va a beneficiar de todo esto van a ser los radicales. Los Estados Unidos en este momento está en una situación muy precaria porque tiene que decidir a quién va a apoyar. ¿Va a apoyar a los militares, como lo ha hecho tradicionalmente por la estabilidad, o va a apoyar a la hermandad musulmana, que no se sabe qué puede salir de ahí, como estamos discutiendo? En alguna medida. Vamos a apoyar a Chafki y perder legitimidad con el pueblo. Es una cosa. Hay que recordar el discurso del presidente Obama en la Universidad del Cairo, bajo el mandato de Mubarak, donde parecía que íbamos a tener un mundo diferente. Y lamentablemente, Mubarak era otro dictador más que fue derrocado por su pueblo. ¿Qué te parecen las elecciones en Libia? ¿Alguna vez soñaste que se iban a producir elecciones en Libia? No, todo lo que estaba pasando en Libia era otra vez precario porque habían facciones, ¿no?, de diferentes partes del país. Acuérdate bien, estos lugares son tribales y regionales, pero obviamente eso me da esperanza a mí de que no han habido raíces democráticas. El Mediano Oriente no está aislado completamente de instituciones, vamos a llamarle liberales, es decir, ya el mundo no es el mundo de antes. Yo creo que el Internet, de cierta manera, ha creado una nueva conciencia global que permite que el aceleramiento del desarrollo de instituciones que antes era imposible por falta de ¿qué? De ese tipo de comunicación y intercambio de ideas. Por eso vimos la revolución libia, la revolución egipcia, en alguna medida, nacida de la tecnología, ¿no? Fue en alguna medida la propuesta del presidente Bush de exportar la democracia. Sí, pero la democracia no se puede exportar a través de los militares, tiene que ser una cosa orgánica. Y me parece a mí de que las raíces orgánicas de esas instituciones estaba ya en el subsuelo de esa área por medio del desarrollo de una cosa tan ingenua, no tan inocua como el Internet. Es decir, el Internet es la nueva prensa de Gutenberg. Cuando Gutenberg hace esa prensa y Lutero publica unas tesis en contra del abuso de la iglesia, en una iglesia, él nunca esperaba, él no esperaba que alguien iba a sacar las tesis de él, que un pueblecito pequeñito, Wittenberg es pequeñito, y la iba a publicar por toda Europa. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Como vio los cimientos del mundo. Así que hay cosas que dio pie al Renacimiento, dio pie a una serie de situaciones muy novedosas. Vamos a hablar ahora del periplo que está realizando, o que ya realizó por América Latina, el presidente Mahmoud Ahmadinejad, el mandatario iraní, que visitó al presidente Chávez, visitó Brasil, visitó Bolivia, en enero estuvo en América. ¿Por qué esa insistencia de Irán de aproximarse a América Latina, y por qué Estados Unidos o no se ha dado cuenta o no le presta importancia? Bueno, el presidente de Medellín está en este momento en una pugna en la que va a perder
con el problema de la nuclearización de Irán, discutiblemente. Fíjate, han habido ya 2 rondas de conversaciones, no han llegado a nada. Irán insiste en algún tipo de enriquecimiento de uranio, quizás no al 20%, no sabemos a qué porcentaje. Hay algunos, he leído que se requiere, por ejemplo, un 5% de enriquecimiento para tener una planta nuclear que produzca energía. Sí. Un 5% de mínimo hay que tenerlo. Y el Occidente, yo he leído también que en cierto momento el Occidente dijo, vamos a permitir 5%, pero la última cosa que he leído que los Estados Unidos ha dicho que no quiere ningún tipo de enriquecimiento. ¿Pero por qué Latinoamérica? Primero hay que recordar que en el 2009 Lula interviene con Turquía para exportar uranio enriquecido de Irán. Que fue un excelente aliado de Irán, Lula, que no es aparentemente la presidenta Rousseff. Aparentemente no. Entonces, y otra cosa, el Irán necesita, no sé cómo decir, ganar algún tipo de conteo de popularidad y presentarse a Latinoamérica como una persona fustigada, hostigada por... Acosada por Estados Unidos. Exactamente, acosada por el imperio. Entonces, ¿qué pasa? Crear algún tipo de alianza, ¿cómo era antiguamente se llamaba? La alianza... Una santa alianza. Así, revivir esa idea del tercer mundo en contra del primer mundo, en contra del imperio norteamericano. Eso es lo que está haciendo, buscando ese tipo de apoyo. Interesantísimo porque Irán va a ser la sede de la próxima conferencia de los países no alineados. Ahí está, exactamente. Esa está tratando de revivir ese tipo de alianza. ¿Por qué? Porque necesita algún tipo de apoyo moral, entre comillas, para poder decir, mira, estamos siendo oprimidos por el imperio judío norteamericano, tú sabes, sionista norteamericano. Pero eso es lo que Daniel, quiere hacer. tú que conoces ese mundo mucho mejor que la inmensa mayoría de nosotros, ¿cómo es posible que Ahmadinejad haya podido ser reelegido, haya podido hacer demostraciones de fuerza dentro del propio Irán cuando, según muchos analistas, no cuenta con la simpatía del núcleo duro del islamismo iraní? Eso es para nosotros sorpresa. Sabemos que hay un movimiento reformista. Es más, yo diría que antes que hubiera primavera árabe, ya habría primavera árabe en Irán. Acuérdate bien. Bueno, hay que recordar las masacres aquellas que se produjeron. Correcto. Hubieron demostraciones, hubieron un intento de elecciones que fueron robadas. Todos estimamos que fueron robadas. Obviamente, este hombre tiene una maquinaria. Las guardias revolucionarias esas, las milicias, Bashir, sí, tiene una serie de mecanismos internos para poder controlar no solamente a la población, sino controlar la opinión pública y manipular cualquier tipo de elección. Pero se dice mucho que el ayatollah no tiene con él mucha confianza, no hay empatía. No hay empatía entre ellos dos, porque no hay empatía. Es más, se ha rumorado de que Ahmadinejad hasta estaría dispuesto a dar algún tipo de golpe y quitarle el poder a Khamenei. Khamenei es una posición muy precaria, por ejemplo, con los clérigos, porque Khamenei no tiene esa legitimidad. Fue elevado por encima de otros clérigos que tenían mucho más rango que él y puesto en ese lugar. ¿Por qué? Por una desavenencia que tuvo Khamenei con el que era el sucesor. El que le correspondía en realidad. Le correspondía, tuvo una desavenencia con él, que individuo, que ese ayatollah sí apoyó a los reformistas tácitamente, pero ya murió, así que ya no está jugando ese papel. Pero eso es sorprendente, pero él tiene un mecanismo de poder muy importante y puede controlar la opinión pública y puede mantener a ese grupo reformista, bueno, está en silencio, no oímos de esa gente ya. Realmente la situación iraní es muy compleja, porque a pesar de que hay una autocracia, o mejor, y una teocracia, algunas cosas muy asociadas, se disfrutan también espacios de libertades que, por ejemplo, en Cuba no hay. Sí, es una paradoja. Él sabe, te voy a decir lo que ha pasado, es que Ahmadinejad y Khamenei nos quedan 3 minutos y 2 para hablar de Siria. Que tienen que soltar ciertas suegas para dejar respirar al pueblo, si no aquello se derrumba completamente. Muy hábil, ha sido muy hábil en esa. Tenemos que conversar de Afganistán en un próximo programa, pero vamos a terminar brevemente con Siria en los minutos que nos quedan. Siria, la gente quiere una invasión de Siria. Eso no se va a dar, porque entonces ya estamos a punto, Pedro, creo que los televidentes lo sepan, ya estamos a punto de una guerra fría con Rusia y China. Porque los rusos han dicho a los Estados Unidos no queremos intervención, controlan el veto en el Consejo de Seguridad. Si los Estados Unidos se meten militarmente en Siria, me parece a mí que sería un desastre. Yo sé que mucha gente, hay sirios que quizás tú has traído al programa, han dicho que queremos una intervención. No lo han dicho. No se va a dar. ¿Por qué? Porque entrar unilateralmente en Siria sería un riesgo enorme, porque no había apoyo de las Naciones Unidas. Tiene que haber algún tipo de apoyo como lo hubo en Libia.
Pero sí, ya la última noticia que leí es que los Estados Unidos le está dando, eso es el New York Times, dándole armas. Dándole armas, ya sabíamos que lo estaba haciendo, ya lo que está haciendo público. Qatar, Arabia Saudita, Turquía, toda esa gente. Ahora, ¿qué pasa? Que eso puede intensificar un conflicto que puede esparcerse por toda esa región, tanto en Líbano como en Irak. A mí lo que me llama la atención de China no tanto, pero de Rusia sí me llama la atención, de que Rusia con su posición a favor de Assad se está jugando la última baza en el mundo árabe. No quiere perder influencia. Pero es que la va a perder por completo, porque el día que caiga Assad, el mundo árabe pleno, y esto es curioso. Siria es el Vietnam. Por eso. Siria es el Vietnam de los rusos. Sí, señor. Eso es lo que es Siria, el Vietnam de ellos. A mí me llama la atención ese empecinamiento en respaldar a costa del apoyo, de la probable simpatía de otros países árabes. ¿Por qué? Porque tiene una alianza histórica. La gente no sabe que en los 80 los soviéticos y los sirios firmaron pactos de mutua agresión, que en caso que a Siria lo atacaran, los rusos iban a ayudarlos militarmente, es decir, iban a mandar tropas. No, ya se está hablando de eso, un barco fue interceptado. Cuando se suscribió el pacto de Bagdad, Rusia y Siria suscribieron un pacto de alianza y apoyo mutuo. Ahí está. Hay que recordar que Rusia tiene una base militar. En Tartuf. No quiere soltar en ese Siria, no la quiere soltar. Pero sigo pensando de que lo están arriesgando todo. Pero mira, hay que jugar muy inteligente. Ya los rusos, tanto Larov, el secretario de Estado de ellos, como Gennady, no me acuerdo el apellido, Gennady, que es su subsecretario, los dos han dicho, estamos hablando de los más altos niveles del gobierno, es que estarían dispuestos a una transición en Siria, siempre y cuando no haya intervención militar. Pero los rusos lo que están haciendo ahora han dicho, de acuerdo a ellos, pero es que ya hay intervención militar porque le están dando armas a la insurgencia, por lo tanto el occidente no quiere un arreglo pacífico, sino quiere derrocar terminantemente a Bashar al-Assad. Y entonces ellos han dicho, se han puesto en 4 y 2, y están dicho así, no nos da la gana que lo hagan a la fuerza. Ahí estamos. Yo lo que creo, Daniel, y lamentablemente se nos acabó el tiempo, que los rusos están tratando de ganar tiempo. A ver si encuentran un potencial candidato que pueda asumir la conducción de Siria cuando Assad se tenga que ir. Pero los Estados Unidos tienen que decirle a Rusia, van a jugar un papel en Siria, ayúdenos a sacar Yo creo que sí, deben llegar a esa convivencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros una vez más en Opiniones. La próxima semana, pues trataremos de tener un programa tan interesante como el de hoy. Gracias por compartir con nosotros y gracias al profesor Daniel Álvarez. Gracias. Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas